Hola, hola, mi gente guapa y curiosa de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y listos para un vídeo de esos que nos encantan, de esos que nos dejan pensando, con el corazón latiendo un poquito más rápido y la mente echando chispas. Soy tu nombre o nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por aquí, en este rinconcito de internet que hemos creado juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, ha estado haciendo olas últimamente, un tema que nos ha mantenido al filo de nuestros asientos y que ha generado un montón, pero un montón de comentarios, especulaciones y, por qué no decirlo, hasta alguna que otra lagrimita de emoción o de frustración, según cómo se mire. Así es, hoy vamos a hablar de la tensión explosiva entre Kerem y Hande. Sí, ya sé, muchos de ustedes pensarán, ¿pero qué tensión? Si ellos son... Bueno, justo ahí está el meollo del asunto, mi gente. Más allá de la química innegable que proyectan en pantalla, más allá de los personajes que nos han enamorado, hay algo más, algo que se siente en el aire y que para muchos, ya no es un secreto. Vamos a desentrañar todo esto, vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, para entender qué es lo que está pasando realmente entre estos dos talentosos artistas. Antes de que nos metamos de lleno en el análisis, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban a este canal. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme, pero del bueno, del que analizamos y desmenuzamos con lupa, no duden en darle clic a ese botón rojo que dice suscribirse. Y ya que están por ahí, activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así juntos haremos crecer esta comunidad y podremos seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo del entretenimiento y las relaciones humanas. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de esas que parecen sacadas de un guión de película romántica. Se conocieron en el set de grabación de una serie que para muchos, marcó un antes y un después en la televisión turca y también en la historia de sus vidas. Los vimos enamorarse en pantalla, nos conmovimos con sus personajes, y muchos de nosotros caímos rendidos ante la química explosiva que desprendían cada vez que compartían escena. Pero como suele pasar en estas historias, la vida real siempre tiene sus propios giros y sorpresas. Lo que comenzó como una relación de amistad y compañerismo, rápidamente se transformó en algo más. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Los fans estaban extasiados, era como si la magia de la ficción se hubiera trasladado a la realidad. Y para alegría de todos, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, una pareja que era el vivo ejemplo de que los cuentos de hadas sí existen. Y durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Los vimos juntos en eventos compartiendo fotos en redes sociales, dedicándose mensajes de amor que nos derretían el corazón. Parecía que todo era perfecto, que habíamos encontrado a nuestra pareja ideal, a esos que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como ya les dije, la vida siempre tiene sus propios planes. Con el paso del tiempo, la relación comenzó a mostrar pequeñas grietas. Los rumores de discusiones, de celos, de diferencias irreconciliables, empezaron a circular con más fuerza. Las redes sociales, que antes habían sido el escenario de su amor, ahora eran el campo de batalla de las especulaciones y las teorías conspirativas. Los fans, que antes eran sus mayores aliados, se dividieron en bandos, cada uno defendiendo a su ídolo y culpando al otro de todos los males. La tensión entre Kerem y Hande se hizo palpable. Las sonrisas se volvieron más forzadas, las miradas menos intensas y las fotos juntos más escasas. Los que antes eran gestos de amor y complicidad, ahora parecían señales de un distanciamiento inevitable. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar, la relación había llegado a su fin. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque aunque la relación romántica haya terminado, la tensión entre Kerem y Hande no ha desaparecido. Al contrario, para muchos se ha intensificado. Los hemos visto coincidir en eventos, en proyectos, en lugares donde la posibilidad de un encuentro es inevitable, y cada vez que esto ocurre, la atmósfera se carga de una energía eléctrica que es difícil de ignorar. Hay quienes dicen que la tensión es producto de una historia de amor mal resuelta, de un sentimiento que nunca se apagó por completo y que resurge cada vez que sus caminos se cruzan. Otros, en cambio, aseguran que la tensión es producto de una rivalidad profesional, de una competencia por el reconocimiento y el éxito que los empuja a buscar la excelencia y a superarse constantemente. Y por supuesto, están aquellos que creen que
La tensión es una simple estrategia de marketing, un juego mediático para mantenerlos en el centro de atención y seguir generando noticias. Pero independientemente de cuál sea la verdadera razón, lo cierto es que la tensión entre Kerem y Hande existe, y es una tensión que no podemos ignorar. Una tensión que se palpa en cada una de sus interacciones, en cada uno de sus gestos, en cada una de sus miradas. Es como si hubiera una bomba de tiempo a punto de estallar, y todos estamos a la espera de ver qué es lo que va a pasar. Y es que a lo largo de este tiempo, hemos sido testigos de un sinfín de situaciones que han alimentado aún más la especulación y la intriga. Desde los comentarios crípticos que han compartido en redes sociales, hasta las entrevistas en las que han evitado hablar directamente del tema, pasando por las coincidencias fortuitas que han alimentado los rumores de una posible reconciliación. Todo esto ha contribuido a crear un clima de tensión que, lejos de disiparse, parece intensificarse con el paso del tiempo. Hemos visto cómo en algunos eventos se han evitado mutuamente como si hubiera una especie de barrera invisible que los separara. Hemos visto cómo en otros momentos se han dirigido miradas que parecían decir mucho más de lo que sus palabras expresaban. Y hemos visto cómo en algunas ocasiones han compartido sonrisas que nos han hecho creer, por un instante, que la magia de su relación aún seguía viva. Pero en medio de toda esta confusión, hay algo que es innegable: Kerem y Hande son dos profesionales excepcionales, dos artistas talentosos que han sabido separar sus vidas personales de sus carreras profesionales. A pesar de la tensión que existe entre ellos, han demostrado que son capaces de trabajar juntos, de dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto y de cumplir con sus compromisos. Y esto, en sí mismo, es un gran mérito. Porque, seamos sinceros, no es fácil trabajar con alguien con quien has tenido una relación amorosa que ha terminado de forma pública y mediática. No es fácil mantener la compostura, la profesionalidad y el buen ánimo cuando las emociones están a flor de piel y los sentimientos no han cicatrizado por completo. Y sin embargo, Kerem y Hande lo han logrado. Y eso merece nuestro reconocimiento y admiración. Ahora hablemos un poco sobre el impacto que esta tensión ha tenido en la opinión pública. Los fans, como ya les había comentado, se han dividido en dos bandos. Por un lado, están los que apoyan incondicionalmente a Kerem, defendiendo sus acciones y justificando sus decisiones. Por otro lado, están los que hacen lo mismo con Hande, señalando sus virtudes y atribuyéndole la razón en todas las circunstancias. Y en medio de esta polarización, hay quienes simplemente observamos, intentando comprender lo que está pasando y buscando un punto de vista objetivo. Pero más allá de los bandos y las opiniones encontradas, hay algo que es evidente: la tensión entre Kerem y Hande ha generado un gran interés mediático. Los medios de comunicación están constantemente pendientes de sus movimientos, de sus palabras y de sus acciones. Cada gesto, cada mirada, cada coincidencia se convierte en noticia y se analiza hasta la saciedad. Y esto, queramos o no, ha contribuido a mantener viva la llama de la especulación y la intriga. Y es que en el fondo, todos queremos saber qué es lo que va a pasar con Kerem y Hande. Queremos saber si la tensión que existe entre ellos es simplemente producto de una historia de amor fallida, o si hay algo más, algo que se oculta tras las apariencias. Queremos saber si en algún momento serán capaces de superar sus diferencias y volver a construir una relación, ya sea de amistad o de cualquier otro tipo. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir observando, seguir analizando y seguir especulando. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento, de su trabajo y de su presencia en el mundo del entretenimiento. Porque pase lo que pase, Kerem y Hande siempre serán dos artistas excepcionales que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Ahora bien, es importante aclarar que todo lo que hemos comentado hasta ahora son interpretaciones, especulaciones y análisis basados en las evidencias que hemos podido recopilar a través de los medios de comunicación y las redes sociales. No tenemos una verdad absoluta sobre lo que está pasando entre Kerem y Hande, y cualquier conclusión que saquemos es, al final, subjetiva y personal. Por eso es importante que mantengamos una mente abierta y que no nos dejemos llevar por los prejuicios o las ideas preconcebidas. Es importante que recordemos que al final, Kerem y Hande son seres humanos, con sus propios sentimientos, sus propias emociones y sus propias vivencias. Y que, como tales, merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. También es fundamental que evitemos caer en el juego de la polarización y la confrontación. No tiene sentido elegir un bando y atacar al otro. En
Lugar de eso debemos tratar de entender las diferentes perspectivas y de buscar un punto de encuentro que nos permita construir una comunidad más tolerante, más inclusiva y más respetuosa. Y por supuesto debemos recordar que en última instancia, la vida de Kerem y Hande es asunto suyo. Ellos son los únicos que saben lo que realmente está pasando entre ellos, y son los únicos que tienen derecho a decidir cómo quieren gestionar su relación y su futuro. Nosotros como espectadores podemos opinar, podemos especular, podemos analizar, pero no podemos ni debemos juzgar. Así que mi gente, la tensión entre Kerem y Hande es un tema que seguirá dando de qué hablar. Seguiremos viendo sus interacciones, seguiremos especulando sobre sus sentimientos y seguiremos esperando que en algún momento encuentren la forma de resolver sus diferencias y de seguir adelante con sus vidas. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada, con el mismo interés y la misma pasión que nos ha caracterizado siempre. Porque al final, lo que nos une es nuestro amor por el entretenimiento, nuestro interés por las relaciones humanas y nuestra curiosidad por todo lo que nos rodea. Hemos llegado al final de este vídeo, un vídeo que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, pero que sin duda, nos ha hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre el impacto de la fama y sobre el poder de la tensión en nuestras vidas. Hemos hablado de la tensión explosiva entre Kerem y Hande, una tensión que ha capturado nuestra atención y que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos. Hemos analizado sus interacciones, sus gestos, sus miradas y sus silencios. Hemos especulado sobre las razones de su distanciamiento y sobre las posibilidades de su reconciliación. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo que más importa es el respeto, la comprensión y la tolerancia. Así que mi gente, espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado algo en que pensar. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles por su compañía, por su apoyo y por su cariño. Gracias por estar siempre ahí, por cada like, por cada comentario y por cada suscripción. Son ustedes los que hacen posible que este canal siga creciendo y que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por el entretenimiento. Y como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la tensión entre Kerem y Hande? ¿Creen que es producto de un malentendido? ¿Creen que hay algo más? ¿Tienen alguna teoría que compartir? Los leo con mucha atención, y recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así juntos haremos crecer esta comunidad y podremos seguir disfrutando de los mejores vídeos sobre entretenimiento, relaciones humanas y todo aquello que nos apasiona. Gracias por todo, mi gente. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.